La primera vez que me acosté con Diego fue un martes por la mañana. Ni una cena, ni unas copas, ni una noche de debilidad. Fue después del claustro del instituto, en un aula vacía que olía a tiza y sudor, con las persianas bajadas y la puerta atrancada con una silla. Tuvimos 20 minutos antes del recreo, y fue suficiente para que mi vida se dividiera en dos mitades, antes y después de ese polvo. Y lo peor no fue el acto. Lo peor fue lo fácil que fue hacerlo. No hubo nervios, ni dudas, ni esa culpa católica que dicen que llevamos en la sangre. Solo una necesidad absurda, cruda, directa. Una mezcla de rabia, aburrimiento y deseo que me vino de golpe cuando Diego me dijo al oído, en medio del claustro, no aguanto más. O lo hacemos ya, o me vuelvo loco. Yo asentí. Ni siquiera lo pensé. Sentí como el cuerpo me respondía antes que la cabeza. Álvaro, mi marido, estaba en la oficina, como siempre. Yo tenía una clase libre. ¿Y Diego? Diego tenía las manos más firmes que yo recordaba en años. No era amor. No era pasión de novela. Era otra cosa. Algo físico, urgente, casi clínico. Un estallido de todo lo que venía acumulando desde hacía meses. Cuando terminamos, me vestí rápido, me lavé las manos en el lavabo del pasillo y volví a la sala de profesores. Nadie notó nada. Nadie sospechó nada. Y yo me senté, me serví un café de la máquina y corregí exámenes como si nada. La culpa no me llegó ese día. Ni siquiera al siguiente. Llegó después, en forma de silencio. Álvaro empezó a notarlo. No por lo que decía, sino por lo que yo dejé de decir. Dejé de preguntarle cómo le había ido el día. Dejé de buscar su mirada cuando estábamos en el sofá. Dejé de tener interés en tocarlo. No porque Diego fuese mejor. No era eso. Era porque, por primera vez en años, sentí algo diferente. Algo nuevo. Algo mío. Y entonces pasó algo que no esperaba. Un sábado por la mañana, desayunando juntos como cada fin de semana, Álvaro me soltó. ¿Te pasa algo? Levanté la vista del café. ¿Qué? ¿Qué te noto? No sé. Como si estuvieras en otra parte. Estoy bien, respondí rápido, demasiado rápido. Él me miró. Largo. En silencio. Y luego asintió. Pero no convencido. No como cuando crees algo. Sino como cuando decides no seguir preguntando. Ese fue el momento en que entendí que me había metido en un lío. No porque me hubiese pillado. Sino porque, por primera vez en años, Álvaro estaba prestando atención. Y yo ya no sabía si quería que lo hiciera. Diego, por su parte, se convirtió en adicción. No me hablaba bonito. No me prometía cosas. Solo me miraba con esa intensidad que te arranca la ropa sin tocarte. Y me hacía sentir, joder, me hacía sentir cosas. Cosas que creía que ya no existían. Pero una parte de mí también empezó a odiarse. Porque seguía cocinando para Álvaro. Seguía metiéndome en la cama con él. Seguía respondiendo a sus mensajes como si nada pasara. Y lo peor de todo, es que a veces deseaba que se diera cuenta. Que me preguntara. Que me enfrentara. Porque yo no iba a confesarlo. No porque no pudiera. Sino porque no quería. No aún. Lo que no sabía era que todo eso estaba a punto de cambiar. No porque yo quisiera. Sino porque alguien inesperado, iba a romper ese equilibrio enfermo en el que me estaba moviendo. Y lo que vino después, eso sí que me destrozó. No fue una foto, ni un mensaje, ni una llamada equivocada. Álvaro se enteró de todo por alguien que no tenía que hablar, pero lo hizo. Se enteró por alguien que me conocía mejor de lo que yo pensaba, y que,
sin yo saberlo, se había dado cuenta de lo que estaba pasando mucho antes que él. Fue Lucía, su hermana. Siempre me cayó bien, pero desde el principio hubo una tensión rara entre nosotras. No era abierta ni directa, más bien el tipo de mujer que prefiere observar desde la esquina, juntar piezas en silencio y luego actuar como si tuviera el control total. Llevaba semanas haciéndome preguntas incómodas, disimuladas bajo sonrisas suaves, que si había engordado un poco, que si me veía más guapa que de costumbre, que si seguía dando clase por las tardes o me habían cambiado el horario. Nada que pareciera grave. Pero lo suficiente para que me sintiera evaluada, como si me tuviera bajo un microscopio. Un viernes por la tarde, mientras yo estaba en la biblioteca del centro haciendo tiempo para irme a casa, porque, sí, ya me costaba volver, no por miedo, sino porque me sentía ajena a ese espacio, Diego me escribió. Fue un mensaje corto, directo, que no decía nada explícito pero que, entre líneas, decía todo. Me pedía verme esa noche. Le respondí que no podía, que Álvaro sospechaba, que debíamos bajar el ritmo. Me contestó con una frase que luego me pesaría: no creo que estés hecha para vivir con culpa, Clara. Tú ya cruzaste la línea. Me dolió leerlo, no porque no tuviera razón, sino porque sabía que me estaba describiendo mejor que nadie. Volví a casa con la incomodidad en el cuerpo. Álvaro estaba en la cocina, cortando pan, tranquilo, con una cerveza a medio terminar sobre la mesa. Me saludó como siempre, con esa normalidad que, de repente, me pareció tan ajena como si lo conociera de otra vida. Me dijo que Lucía había estado esa tarde con él, que habían tomado un café cerca de su oficina. Yo asentí. No pregunté nada más, pero ya notaba una tensión rara en el aire. No era una pelea. Era algo peor. Un silencio tenso, no por lo que se decía, sino por lo que ninguno se atrevía a mencionar. Esa noche cenamos sin televisión, sin música, solo con el sonido de los cubiertos. Y cuando terminamos, él me miró con una mezcla de tristeza y calma que me puso nerviosa. ¿Tú estás bien, Clara? Asentí sin pensarlo, como si fuera una respuesta automática. Te noto distinta. Estoy cansada, solo eso, mentí, porque decir la verdad habría sido demasiado violento incluso para mí. Lucía me dijo algo, añadió sin cambiar el tono. Me quedé quieta. No reaccioné de inmediato porque no sabía qué sabía, ni hasta dónde. ¿Algo de qué? Del instituto. De un compañero tuyo. Un tal Diego. El nombre cayó como un ladrillo sobre la mesa. No porque fuera una acusación directa, sino por el modo en que lo dijo. No hubo gritos, ni amenazas. Solo una afirmación seca, casi neutral. Como si me estuviera contando una noticia cualquiera. ¿Qué dijo? Que te había visto con él. Que no parecía una charla normal de compañeros. Lucía tiene la costumbre de exagerar, dije, aún midiendo las palabras. Clara, por favor. No hagas eso. No me trates como si no supiera lo que está pasando. Sé que algo hay. No necesito detalles. Pero no voy a quedarme aquí, sentado, viendo cómo se desmorona todo sin que nadie lo diga en voz alta. Me callé. No porque no pudiera responder, sino porque no tenía sentido seguir mintiendo. En su cara no había rabia, ni desprecio. Solo decepción. Una decepción tan serena que me dolió más que cualquier reproche. No fue planeado, solté al final, porque era lo único que podía decir que sonara sincero. ¿Y eso qué cambia? No supe qué responder. En realidad, no cambiaba nada. ¿Cuánto tiempo? Un mes, dije, aunque llevaba casi 2. Y pensaba seguir. No respondí. Porque esa era una pregunta que ni yo había respondido para mí misma. Se levantó de la mesa. Fue al salón, se sentó en el sofá, encendió la televisión,
pero no la miraba. Yo me quedé de pie en la cocina, mirando el suelo como si ahí estuviera la respuesta a todo. Pasaron minutos que parecieron horas. Luego él volvió a hablar, sin girarse. Mañana me voy a casa de Lucía unos días. Necesito pensar. No me llames. No me escribas. No quiero saber nada de ti durante un tiempo. Álvaro. No. Ya está. No quiero escucharte. Esa fue la primera vez que me sentí realmente sola. No por estar sin él, sino por lo que vi en sus ojos. No había odio. Había una especie de resignación. Como si entendiera que esto podía pasarle a cualquiera, incluso a él. Incluso a nosotros. Y que no había vuelta atrás. Se fue esa misma noche. Metió unas pocas cosas en una mochila y cerró la puerta sin mirar atrás. Y yo me quedé sentada en el borde de la cama, con el móvil en la mano, sin saber si escribirle a Diego o apagar todo y desaparecer. No dormí. No lloré. No hice nada. Solo me quedé ahí, despierta, con una mezcla de alivio y culpa que me revolvía el estómago. Álvaro se había enterado. Y, por fin, alguien me trataba como la persona que era, no como la que fingía ser. Y lo peor, es que no sabía si eso me daba miedo o me liberaba. La primera vez que volvimos a hablar fue 5 días después. No porque yo lo buscara, sino porque Álvaro apareció en casa sin avisar, como si todavía tuviera ese derecho, como si el hecho de haberse ido no lo hubiese dejado todo patas arriba. Entró con su copia de las llaves, sin tocar el timbre, sin avisar por mensaje. Yo estaba en la cocina, desayunando sin hambre, mirando el café como si tuviera que decidir si merecía seguir fingiendo que todo era normal. Álvaro abrió la puerta con calma, entró, dejó las llaves en el mueble del recibidor y se sentó frente a mí como si fuera un día cualquiera. No me saludó. Yo tampoco lo hice. Se quedó mirándome con esa expresión vacía que había tenido la última vez, pero esta vez había algo distinto. Ya no estaba dolido. Estaba molesto. Y eso se notaba en su postura, en su mirada firme, en el silencio que se prolongó más de lo necesario. Tienes que contarme todo, dijo, sin rodeos, con un tono seco, sin rastro de amabilidad. No respondí enseguida. Él lo sabía todo, o al menos lo suficiente para que ya no sirviera de nada esconderme. Pero una cosa era que lo supiera, y otra muy distinta que me pidiera que lo dijera con detalle, como si necesitara escucharlo de mi boca para poder validar su rabia. No sé por dónde empezar, contesté, sabiendo que no le iba a servir. Empieza por el principio. ¿Cuándo fue la primera vez que pasó algo? Hace 1 mes y medio, dije, restando días a propósito, como si eso fuera a suavizar el impacto. ¿Dónde? En el instituto, contesté, bajando la mirada porque decirlo con los ojos en los suyos era más de lo que podía soportar. ¿Cómo fue? Quiero los detalles. No me digas que no los vas a contar porque me los voy a imaginar igual. Así que dime lo que necesito saber. Fue después de una reunión, estábamos solos en un aula, nos besamos, y después pasó lo que tenía que pasar. Fue rápido. No lo habíamos planeado. Simplemente pasó. ¿Volvió a pasar? Asentí. Álvaro se apoyó contra el respaldo de la silla, se pasó la mano por la cara, pero no dijo nada durante unos segundos. Después volvió a mirar hacia mí, no como quien mira a una persona amada, sino como quien intenta entender por qué alguien se quitó la máscara. ¿Lo buscaste tú? No. Fue algo que se dio. Empezamos a hablar más de lo normal, y todo fue creciendo sin que lo buscara. Pero tampoco lo frené. Eso lo tengo claro. ¿Estás enamorada de él? No. Entonces, ¿por qué? Esa pregunta me cayó encima con todo el peso que podía tener. No tenía una respuesta clara.
No era porque Álvaro hubiera hecho algo malo, no era porque Diego fuera mejor, ni siquiera era porque me sintiera infeliz de manera consciente. Fue una mezcla de cosas pequeñas, acumuladas, una sensación de rutina que se había hecho insoportable sin que me diera cuenta. Fue una necesidad de sentirme distinta, viva, deseada, útil. Fue egoísmo. Fue cobardía. Fue cansancio. ¿Por qué me perdí? Porque necesitaba sentir algo distinto. Porque me aburrí de ser la misma cada día. ¿Y yo? ¿Alguna vez pensaste en mí en todo esto? Sí, pero no lo suficiente, admití, sin excusas. No sabes lo humillante que es esto, dijo, con un tono que ya no era controlado, sino cargado de todo lo que no había dicho aún. Que alguien venga y me diga que ha visto a mi mujer besándose con otro. Que no me lo digas tú. Que tenga que enterarme por Lucía. Que vengas a casa y te comportes como si nada. ¿Sabes lo que duele eso? Sí lo sé, y no lo justifico, respondí, manteniendo el tono porque sabía que, si me defendía demasiado, iba a perder toda la poca dignidad que me quedaba. Pero tampoco lo hice con intención de hacerte daño. Claro que no, soltó, con una risa irónica. Lo hiciste porque te vino bien. Porque en ese momento te apetecía. Porque era más fácil hacerlo que enfrentarte a lo que sentías. No podía discutirle. Tenía razón. Todo lo que decía era cierto, y no había forma de disfrazarlo. ¿Vas a seguir viéndolo? No, contesté, aunque no estaba del todo segura de si era verdad. Ya no tiene sentido. ¿Te dejó él o lo dejaste tú? Lo dejé yo. ¿Antes o después de que yo me enterara? Después. Claro, dijo, y se levantó. Siempre después. Todo en ti llega después. No supe qué significaba esa frase exactamente, pero me dolió. Porque sonaba a sentencia, a una condena que ya estaba escrita y que yo no podía modificar aunque lo intentara. Se fue al salón, se quedó ahí, en silencio. No puso la televisión, no se sentó. Solo miró por la ventana. Y yo me quedé en la cocina, sin saber si debía acercarme o dejarlo estar. Al final, lo único que hice fue limpiar la mesa. Era lo único que podía hacer sin estorbar. 10 minutos después, volvió. Mañana vienes conmigo a casa de mis padres, dijo, sin preguntarme. Vamos a hablar con ellos. Les voy a contar lo que pasó. Quiero que lo sepan de tu boca. ¿Para qué? Porque se merecen saber la verdad. Porque si alguien pregunta qué pasó con nuestro matrimonio, no quiero tener que mentir. Y porque tú deberías enfrentarte a lo que hiciste, no esconderte como una cría que se esconde detrás del silencio. Está bien, contesté, porque negarme solo iba a empeorar las cosas. No dijo nada más. Se fue. No con rabia. Con determinación. Y entendí que ya no se trataba de nosotros. Se trataba de que Álvaro estaba empezando a tomar el control de algo que durante semanas se le había escapado. Ya no era solo el marido traicionado. Ahora era el hombre que iba a ajustar cuentas. Y lo peor de todo es que yo no sabía si eso me aliviaba o me daba miedo. La mañana siguiente fue tensa desde el primer segundo. Álvaro no durmió en casa, aunque dejó su coche aparcado justo frente al portal como si quisiera dejar claro que seguía teniendo un lugar en esa casa aunque ya no quisiera compartir la cama conmigo. Cuando llegó a recogerme, ni bajó del coche ni tocó el timbre. Me vio salir desde el asiento del conductor, con la mirada fija en el móvil, fingiendo que no le afectaba nada, pero se notaba en su cara que estaba en modo automático. Subí al coche en silencio. No me preguntó si estaba lista ni me dijo que me sentara bien. Simplemente arrancó y comenzó a conducir, como si tuviéramos una cita con el notario o una reunión médica, como si no fuéramos dos personas destruyendo en directo lo que habían construido en casi una década.
El trayecto hasta casa de sus padres fue corto, pero se me hizo eterno. No hablábamos, ni nos mirábamos. Yo repasaba mentalmente qué iba a decir, cómo iba a explicarme, qué palabras usar para que sonaran limpias sin sonar falsas, pero sabía que daba igual. A sus padres no les iba a importar el contexto, ni las razones, ni si Diego era un error puntual o un síntoma de algo más profundo. Solo iban a ver a la mujer que había engañado a su hijo, y ninguna frase bien construida iba a cambiar eso. Cuando llegamos, Álvaro aparcó delante del portal y se bajó sin decir nada. Lo seguí, sin prisas, con los hombros rígidos y la boca seca. Subimos al ascensor y el silencio se mantuvo. Ni un suspiro, ni un cruce de palabras. Solo los pitidos de los pisos y la puerta que se abría como si fuéramos dos extraños en un bloque cualquiera. Cuando su madre abrió la puerta, su expresión cambió en cuanto me vio. No me abrazó, no me preguntó cómo estaba, ni siquiera sonrió. Solo se giró y dijo: «Están aquí», hacia el salón, como si hubiéramos sido convocados a una especie de juicio familiar. Su padre estaba sentado en el sofá, con cara de pocos amigos. Álvaro fue directo: «Siéntate, Clara va a contarles lo que pasó». Yo no reaccioné. Me senté en el borde del sofá, con la espalda recta y la vista en el suelo. La madre se sentó en una butaca frente a mí, cruzando los brazos, esperando. El padre se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y no quitó la vista de mi cara. No sabía cómo empezar, pero tampoco quería alargarlo más de la cuenta. «He cometido un error», dije, mirando a la madre de Álvaro. «Le fui infiel. No lo justifico. No busco excusas. Lo hice. Fue una decisión consciente, aunque no la planeé. Y lo siento». Ella no reaccionó. No parpadeó. Solo giró la cabeza ligeramente hacia su hijo, como pidiéndole permiso para hablar. Álvaro asintió con un gesto leve. Entonces ella habló. «¿Con quién?» «Un compañero del instituto», respondí sin rodeos, porque ya no tenía sentido suavizar nada. «¿Cuánto tiempo?» «Fue algo que duró 1 mes y medio. No fue una relación ni algo serio. Fue un error. Pero no por eso es menos grave». El padre se levantó entonces, fue hasta la cocina y volvió con un vaso de agua. Se lo dio a Álvaro, no a mí. Como si él fuera el que necesitaba consuelo. Y en parte era cierto. Álvaro lo bebió en silencio, sin mirarme. Su madre volvió a hablar. «¿Y ahora qué quieres? ¿Seguir con mi hijo? ¿Volver a hacer como si nada?» «No sé lo que quiero», respondí con honestidad, porque fingir no servía de nada. «Solo sé que estoy aquí porque él me pidió que viniera, porque no voy a esconder lo que hice». «Clara, tú eras de la familia», dijo su madre, con un tono más herido que furioso. «Nosotros te abrimos la puerta desde el primer día. Tú no solo le fallaste a Álvaro. Nos fallaste a todos. Me has avergonzado». «Lo sé», dije, sin intentar defenderme. «¿Y piensas quedarte en la casa como si no hubiera pasado nada?» No supe qué decir. No había una decisión tomada. Álvaro no me había dicho qué quería hacer. No habíamos hablado de separación, de divorcio, de espacio, de nada. Estábamos flotando en un vacío donde no había reglas, solo silencios y miradas que no terminaban de encontrarse. Por ahora me quedaré hasta que hablemos de los pasos a seguir. No quiero imponerme. Pero tampoco me voy a ir como si todo esto no me doliera a mí también. Tú no eres la víctima, soltó el padre, por primera vez. No. Pero eso no significa que no sufra las consecuencias. Las consecuencias no son un castigo, Clara, dijo su madre. Son lo que pasa cuando traicionas a la gente que te quiere. No puedes pretender que todos sigamos como si nada. No lo pretendo. Solo intento asumir lo que hice.
Álvaro se levantó en ese momento, dejó el vaso vacío en la mesa y miró a sus padres. Ya está, dijo. No hace falta seguir. Ella ya dijo lo que tenía que decir. Ahora el resto depende de mí. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó su madre, levantándose también. No lo sé. Pero voy a empezar por dejar las cosas claras. Clara y yo vamos a vivir separados. Ella se queda en casa porque legalmente tiene derecho a hacerlo. Pero no somos pareja. No dormimos juntos. No compartimos nada. Y no quiero que nadie piense que esto se puede arreglar con tiempo. No hay tiempo que cure esto. Si algún día puedo perdonarla, será cosa mía. Pero no ahora. No así. La madre quiso decir algo, pero Álvaro la detuvo con un gesto. No necesito consejos, mamá. Solo necesitaba que lo supierais. Salimos de allí sin despedirnos. En el coche, de camino a casa, Álvaro habló por fin sin que yo se lo pidiera. Voy a ir al abogado esta semana. Quiero saber cuáles son mis opciones. No quiero tomar decisiones en caliente, pero tampoco quiero vivir con una persona que ha sido capaz de hacer lo que tú hiciste y actuar como si con pedir perdón bastara. No espero que me perdones, le dije, mirando por la ventanilla. Pero tampoco quiero que vivamos en una guerra. No vamos a vivir en guerra, respondió. Vamos a vivir como dos personas que ya no confían la una en la otra. Dos personas que no se respetan. Y que solo comparten un espacio porque no tienen otro lugar al que ir todavía. Lo dijo sin gritar, sin buscar herirme más. Lo dijo como quien dicta una norma, como quien establece una base sobre la que se va a construir algo, aunque ese algo sea solo distancia. Esa noche dormimos en camas separadas. Él se quedó en el sofá, yo en nuestra cama. Cerré la puerta, no porque tuviera miedo de que entrara, sino porque ya no me parecía suya. No supe si lloró. No quise saberlo. Solo sé que me desperté varias veces y que el silencio del piso era insoportable, como si todo lo que no se decía estuviera colgado en el aire, mirándonos desde las paredes. Pasaron 3 días sin hablar, viviendo como dos desconocidos que comparten el mismo espacio pero no se miran ni se saludan. No hubo discusiones, tampoco gestos de reconciliación, solo un ambiente tenso que se respiraba en cada rincón de la casa. Álvaro salía temprano y volvía tarde, y cuando lo hacía, se metía directamente al cuarto que ahora usaba como dormitorio. Yo mantenía mi rutina como si todo fuera temporal, como si esto fuera un mal episodio del que iba a despertar, pero cada vez era más claro que no había marcha atrás. Él no me preguntaba nada, no me miraba, no se molestaba en fingir cortesía. Y yo no tenía nada más que ofrecer que una presencia que él no había pedido. Fue un viernes por la noche cuando finalmente rompió el silencio. Estábamos en la cocina, cada uno preparando su cena por separado, sin dirigirnos la palabra. Entonces, mientras lavaba su plato, sin girarse, me habló con un tono bajo pero firme, como si ya hubiera ensayado lo que iba a decir. Mañana por la tarde viene el abogado. Quiero que estés. Dejé el vaso que estaba secando y lo miré, aunque él no me devolvió la mirada. No sabía si contestar con un simple vale o pedirle que lo habláramos con calma. Pero no parecía que quisiera abrir una conversación, solo me estaba informando. ¿Vamos a hablar del divorcio? Sí. Quiero saber los términos. No quiero sorpresas más adelante. Quiero que quede todo claro desde ya. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Sí. Y aunque no lo estuviera, no me dejas muchas opciones. Volvió a su habitación después de eso. Yo me quedé sola, en silencio, con la cabeza llena de cosas que ya no podía deshacer. No intenté detenerlo porque sabía que no era momento para eso. Álvaro ya no estaba en una fase emocional, había entrado en una etapa práctica, donde solo buscaba resolver y cerrar. Yo,
en cambio, seguía atascada entre la culpa y la confusión. Aún no sabía si quería salvar el matrimonio o si simplemente no quería cargar con la vergüenza del fracaso. Me pasé la noche sin dormir, repasando cada conversación, cada gesto que habíamos tenido las últimas semanas, buscando alguna señal de que había una rendija por donde entrar, pero lo único que encontraba era distancia. Cuando el abogado llegó, no fue como me lo imaginaba. No era un hombre frío ni distante, sino alguien metódico, correcto, que no forzaba la situación pero que tampoco se andaba con rodeos. Traía papeles, documentos, borradores de acuerdos. Nos sentamos en el comedor, uno frente al otro, como dos personas en una reunión de trabajo. El abogado empezó explicando los pasos, el proceso, las opciones. Álvaro lo escuchaba todo con atención, hacía preguntas puntuales, tomaba notas. Yo apenas hablaba. Solo asentía o decía frases breves para confirmar que entendía. En un momento, el abogado mencionó la posibilidad de que cada uno siguiera viviendo en la casa por un tiempo mientras se resolvía la división de bienes. No quiero seguir compartiendo este espacio, dijo Álvaro, interrumpiéndolo. Necesito aire, necesito salir de aquí. Si ella quiere quedarse en el piso, perfecto. Yo me voy. Me costó no reaccionar. No por el hecho de que se fuera, sino por la frialdad con la que lo había decidido sin consultarlo. Parecía que ya lo había pensado todo, que yo ya no formaba parte de ninguna ecuación. El abogado preguntó si había alguna condición, si él pensaba reclamar alguna parte específica del piso o si quería que se vendiera. Álvaro dijo que no le interesaba quedarse con nada. Que no quería objetos, que lo material no tenía sentido para él ahora mismo. Solo quiero terminar esto cuanto antes, añadió. No me interesa el dinero ni el piso. Lo único que quiero es pasar página. Después de 2 horas, el abogado se fue. Álvaro se quedó sentado unos minutos más, en silencio, sin mirarme. Yo tampoco dije nada. Cuando por fin habló, fue para soltar lo que sentía desde hacía días. Yo no te odio, Clara. Pero ya no puedo respetarte. Y sin respeto no hay nada. No puedo mirarte y ver a la misma persona. No puedo acostarme sabiendo que comparto techo con alguien que fue capaz de destruir esto sin pensar en mí ni un segundo. No fue tan simple como lo estás describiendo, intenté decir, aunque sabía que para él no importaba. Sí lo fue. Tú tomaste decisiones. Tú cruzaste líneas. No importa cuántas vueltas le des. No fuiste honesta. Ni conmigo ni contigo. ¿Y tú crees que todo lo que hicimos antes de esto no vale nada? Claro que valió. Por eso duele. Si no hubiera valido, no estaría así. Pero también por eso no puedo seguir como si fuera un error más. No lo fue. Fue una traición. Y lo peor es que no viniste a decirme la verdad, esperaste a que te pillaran. Eso lo cambia todo. ¿No hay ninguna posibilidad? ¿Ni siquiera de intentarlo más adelante? No. No quiero volver a esto. No quiero pasarme los días dudando, preguntándome si cuando salgas por la puerta estás siendo sincera o no. No me interesa reconstruir algo que se rompió de esta forma. Me dolió escucharlo, pero lo entendí. Por primera vez, entendí que no era solo su orgullo herido, era su visión del mundo la que se había roto. Su idea de lo que era una pareja, una casa, una vida juntos. Lo había dejado sin referentes. Había cambiado la forma en que me miraba. Y ya no había vuelta atrás. Esa noche él hizo una maleta pequeña. No me dijo a dónde iba. Supuse que se iría a casa de Lucía o de algún amigo. No le pregunté. Me limité a verlo recoger sus cosas en silencio, mientras yo permanecía en la cocina, sentada, sin saber si debía despedirme o no. Cuando terminó, se paró en la puerta, me miró un segundo, y habló sin rabia, sin rencor.
No quiero que te sientas perseguida ni culpable todos los días. Esto ya está hecho. Pero tampoco esperes que me olvide. Y se fue. Así, sin dramatismo. Sin portazos. Sin lágrimas. Solo el sonido de la puerta cerrándose y la certeza de que ya no había nada que sostener. Los primeros días después de que Álvaro se marchara fueron más raros que dolorosos. Me despertaba y tardaba varios segundos en recordar que ya no estaba en casa, que no iba a escucharlo prepararse el café ni a verlo pasar por el pasillo con su mochila al hombro. Al principio, parecía que estaba de viaje, como otras veces, como cuando se iba por trabajo. Pero luego empezaba a ver los pequeños vacíos, los objetos que ya no estaban en su sitio, los cajones que antes estaban llenos y ahora tenían espacios en blanco. No lloré. Tampoco tuve una explosión de arrepentimiento. Fue una tristeza seca, como un eco que va quedando en la rutina y que no sabes cómo eliminar. Los días pasaban sin dirección, como si simplemente tuviera que ocupar el tiempo hasta que algo cambiara, aunque no supiera qué. Volví al instituto como si nada hubiera pasado, aunque todo en mí se notaba distinto. Diego intentó contactarme varias veces, pero no respondía sus mensajes. Sabía que no tenía sentido seguir con eso. Era como una broma mala que había salido demasiado cara. No porque él me importara tanto, sino porque me recordaba constantemente lo que había arruinado. Evitaba pasar cerca de su aula. No lo buscaba en los pasillos. Si lo veía, giraba la cabeza. No había nada más que decirle. Él ya sabía que todo se había terminado. Y yo no tenía energía ni voluntad para explicaciones inútiles. La familia de Álvaro no volvió a llamarme. Supongo que para ellos yo ya no existía. Había cruzado una línea de la que no se vuelve, y lo asumí. No esperaba comprensión, ni disculpas, ni siquiera una conversación. Acepté que me quedaría con esa parte de la historia escrita a medias, con gente hablando de mí sin preguntarme nada. No intenté corregir la versión de los hechos que circulaba entre amigos o familiares. Si querían verme como la mujer que destruyó su matrimonio, lo entendía. Porque eso era, al menos en parte. Lo único que me importaba en esos días era ordenar mi vida para no quedarme atrapada en el limbo emocional en el que había caído. Después de 2 semanas, Álvaro me escribió un mensaje. Era claro, corto y formal. Me informaba que los papeles del divorcio ya estaban listos para firmar, que el abogado había preparado todo según lo acordado, y que si tenía alguna objeción, podía revisarlo antes de firmar. No la tenía. Le respondí que estaba de acuerdo y que pasaría por la oficina cuando él lo indicara. No hubo más intercambios. Ninguna frase de despedida, ningún intento de cierre emocional. Solo gestiones. Y, en cierto modo, eso ayudaba. Era más fácil avanzar cuando no había lugar para los discursos sentimentales. Firmé los papeles una tarde de martes, en una sala gris, bajo la supervisión de un empleado que apenas nos miraba. Álvaro fue puntual, serio, correcto. Nos saludamos con un gesto y nos sentamos. No intercambiamos palabras durante todo el trámite. Al salir, él me sostuvo la puerta, yo le agradecí con un movimiento de cabeza. Y eso fue todo. No hubo café, ni paseo, ni conversación final. Lo que había que decir ya se había dicho, o simplemente había dejado de importar. Volver a casa esa tarde fue extraño. Saber que ya no había vuelta atrás, que todo lo que había sido nuestra vida juntos estaba oficialmente cerrado, me dejó con una sensación rara, como de estar de nuevo al principio de algo que no tenía forma. Me duché, cené algo simple, me senté en el sofá y apagué todas las luces menos una. No era una escena dramática, era solo mi forma de enfrentar el silencio. No sentía alivio, pero tampoco desesperación. Era como si me hubiera rendido ante la realidad, aceptando que ya no tenía derecho a esperar más.
Y, en cierto modo, eso me tranquilizaba. Porque al menos ya no estaba en deuda con nadie. Con el paso de los días, empecé a hacer cosas que no había hecho en mucho tiempo. No grandes cambios, solo pequeños ajustes que antes postergaba. Cambié de lugar algunos muebles, saqué ropa que ya no usaba, ordené papeles viejos, cancelé suscripciones, me apunté a una clase de yoga a la que falté después de la segunda sesión, empecé a leer un libro que no terminé. Nada impresionante, nada que pudiera decir que estaba reconstruyendo mi vida con firmeza. Pero al menos ya no sentía que estaba congelada. Algunos días me levantaba con energía, otros no. Algunos días me preguntaba qué estaría haciendo Álvaro, si estaba mejor, si había conocido a alguien, si hablaba de mí o si simplemente me había borrado. No buscaba sus redes, no lo llamaba, no preguntaba a nadie por él. Pero su imagen aparecía cada tanto, cuando menos lo esperaba, como una notificación que no se puede desactivar. Lo que más me costaba aceptar no era haberlo perdido, sino darme cuenta de que, aunque me doliera, no podía negar que una parte de mí había querido que todo esto ocurriera. Había algo en mí que necesitaba romper esa estructura, sacudir todo, ver qué pasaba. No fue un impulso inconsciente, ni un accidente emocional. Fue una búsqueda equivocada de algo que todavía no sé nombrar. Y aunque hoy puedo decir que me equivoqué, también puedo reconocer que necesitaba tocar fondo para entender qué tipo de persona era. No era la mujer que él pensaba. Ni la que yo fingía ser. Era otra. Y me tocaba descubrir quién, aunque eso significara estar sola por un buen tiempo. Álvaro me enseñó muchas cosas. A querer de forma estable, a construir con paciencia, a compartir sin condiciones. Me cuidó, me escuchó, me sostuvo durante años. Yo, en cambio, fallé en lo esencial. Y ahora me tocaba vivir con eso. No para castigarme, sino para aprender. No para pedirle perdón cada día en mi cabeza, sino para no volver a cometer el mismo error con nadie más. No me hacía falta escribirle una carta ni buscar su perdón. Su reacción fue suficiente. Lo que me dijo, lo que no me dijo, la forma en que se fue, todo eso ya era respuesta. Mes y medio después de su salida, recibí un sobre en el buzón. No era una carta. Era un documento del registro civil confirmando que el proceso estaba finalizado. El nombre de los dos, separados en columnas distintas. Un trámite más. Un papel que confirmaba lo que ya sabía. Lo guardé en una carpeta sin nombre, cerré el armario y me senté en la mesa del comedor con una libreta. Por primera vez en semanas, sentí la necesidad de escribir algo, aunque no supiera exactamente qué. No era una carta para él, no era un diario. Era solo un espacio donde poner lo que me quedaba. Escribí una frase, luego otra, y luego dejé el bolígrafo sobre la mesa. Me levanté, salí a caminar sin rumbo, y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en nadie más que en mí.